Buenas noches, ya estamos nuevamente en otro capítulo más de Contrapunto. Vamos a aprovechar inmediatamente de pasar a saludar a nuestros contertulios. Tenemos a mi derecha a Juan Francisco Miranda, militante demócrata cristiano y también expresidente de la colectividad. Muy buenas noches. Muchas gracias, Maximiliano, por la invitación y un saludo afectuoso a todos los televidentes de este programa. También tenemos a la izquierda, un poco difícil, pero sí. está Homero Villegas. Esto es pluralidad, así que buenas noches, Homero. Muy buenas noches, Max. Buenas noches a todos los televidentes, nuestros amigos acá en la mesa. Nuevamente podemos aprovechar de saludarte, Ernesto. ¿Cómo has estado tú? Lo más bien, Max. Buenas noches a todos acá y por supuesto un saludo muy especial a quienes nos aguantan, nos toleran en su pantalla. Y también tenemos la visita en este caso de un ex panelista, ex consejero regional, nuestro amigo Norberto Sáez. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, Max. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a los televidentes. Y parece que nos equivocamos de lugar porque hicimos cambio. La idea es para que se note el pluralismo directamente. Tenemos el televidente de la izquierda acá y la derecha acá. Directamente tenemos bien a la derecha. dos semanas bastante interesantes. Un domingo que nosotros no tuvimos programa, básicamente porque habían actividades que conllevaban el interés de toda la comunidad, así que por lo tanto hoy día retomamos, pero como decimos, tenemos 2 semanas con hartos temas y vamos a partir con uno en particular que precisamente se desarrolló el día domingo 24 y que es la marcha de No Más AFP. Me gustaría básicamente el concepto. Hubo una masiva concurrencia, una actividad que se desarrolló en todo el país y que sin duda en Magallanes no fue ajeno. Así es, la marcha nos tocó un buen día, yo estuve en la marcha. ¿Por qué estuve en la marcha? Porque al igual que la mayoría de los chilenos, vemos el sistema que en el caso de mis abuelos, mis padres, es muy distante a lo que en algún momento se les planteó. Trabajaron toda su vida y claramente el sistema nos da cuenta de varios problemas. Yo diría que la gente que está en la calle movilizando y la que no pudo participar va a ir creciendo. Creo yo que es necesario este tipo de manifestación porque así, al igual como el 2011, los estudiantes salieron a la calle y eso generó que en la discusión presidencial el tema se abordara. En el caso de la nueva mayoría lo hizo parte de su programa de gobierno. Creo que este tema de la AFP también va a tomar la agenda no solo de este gobierno, de lo que queda de este gobierno, sino que principalmente del que viene. Entonces, en la medida que seamos todos, yo diría que sin color político, porque las bajas pensiones no son de un sector político o de otro, son de la mayoría de la población, creo que es el tema que hay que empezar a afrontar. Y brevemente yo diría que son 3 pilares que a mí me convocan frente a una alternativa a este sistema. Uno, yo diría que a nivel de principios, una pensión no debiese ser inferior al sueldo vital, sueldo mínimo para poder vivir. La mayoría de las pensiones hoy día en Chile están por debajo del sueldo mínimo. Entonces uno se pregunta, chuta, las personas adultas tienen menor ingreso que el que ya es bajo, que es como sueldo mínimo. Creo que ahí hay una imperfección que hay que corregir, desde ahí hacia arriba. Y ese sueldo mínimo debe garantizarle un pilar solidario. Y a mi modo de ver, eso debe ser una pensión mínima garantizada por el Estado. Sumado a la capitalización individual, el aporte individual que cada persona hace por un trabajo en el tiempo. Y creo que la tercera componente tiene que ir de mano del empleador, puesto que no solo genera oportunidad del trabajo, sino que el desarrollo de una empresa, el desarrollo de una actividad económica, también creo que el empleador debe colocarse. De manera que yo diría que el sistema ideal debiese considerar estas 3 componentes, pero por sobre todas las cosas, esta discusión enfrentarla desde el punto de vista de principio. Tenemos un sistema individualista, personal, y la componente solidaria no aparece. Y yo creo que, por último, para poder terminar, separar la discusión de la AFP de la salud creo que es un error. Creo que debe ir inserta, tiene que ser parte del tema de salud en las pensiones, puesto que no hay un misterio. Debieran ir tomadas de la mano. Claro, porque a la medida que tú vas avanzando en la edad también hay un tema ahí creciente de costos de salud que hace que el IPC, quizás que es para todos, no sea el mismo para la gente de adultos mayores. Entonces, todos esos temas en términos de conceptos, de principios, creo que deben estar en la discusión que en su momento no se hizo porque esto fue impuesto. Hoy día creo que estamos en tiempo de enfrentar esta discusión, en principio pensando en todos y no solo en un sector particular de la ciudadanía.
Homero, en varias oportunidades en esta mesa se ha planteado la posibilidad de que es un proceso perfectible las AFP directamente y sin duda lo que venía a corregir un problema que ya venía arrastrándose desde el gobiernos previos porque ya el sistema de reparto estaba colapsado. ¿Cuál es la visión que tienen hoy día? ¿En realidad pueden hacerse mejoras a este sistema o tiene que haber un cambio completo? Bueno, lo primero es decir que es un tema importante que cruza transversalmente a toda la sociedad. Todos estamos preocupados que el día de mañana podamos tener pensiones que nos permitan vivir en una vejez, digamos, tranquila. Por lo tanto, este es un tema que de suyo se ha visto complejo. Yo personalmente he tenido oportunidad de estar viendo distintas estadísticas, distintos puntos de vista. Entonces me llamaba mucho la atención el tema de reparto y me di cuenta que no era como yo pensaba algo homogéneo, sino que existían hasta el año 78, porque esto se cambió en 79, más de 30 cajas diferentes. O sea, no había una sola caja. Habían distintas prestaciones conforme, 32 digamos, cajas habían. 32 cajas, muy bien. Entonces, ya no era como yo pensaba que era único, de partida. Y también había que cumplir ciertos requisitos, mínimos 15 años de cotización en algunas, 20 en otras, pero había que tener, digamos, una cotización en forma permanente, por lo menos una cantidad de años importante. Y he estado revisando algunos antecedentes y me he dado cuenta, por ejemplo, que de los 10 millones más o menos de cotizantes que hay actualmente, que debieran haber en Chile, Sí. solamente el 57% cotiza. Hay un 43% que o cotizó poco o nunca ha cotizado. La gente que está en honorarios, hay gente que lleva 20 años trabajando en horario en el Estado, es una vergüenza. Hay gente que nunca ha cotizado porque trabaja en forma informal. Por lo tanto, el tema es complejo, es un tema urgente, que hay que verlo, pero hay que verlo en forma desapasionada, hay que verlo también el mismo ministro Valdés decía el otro día de que tenemos en estos momentos un déficit estructural de 3 puntos del PIB, que son 10.000 millones de dólares en deuda que estamos teniendo ahora en todos los años, por lo cual dice no es posible hacer un aporte sustancial en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que ¿es un problema? Sí. Hay que preocuparse también, pero tenemos que ser muy cuidadosos. La Comisión Bravo, que fue formada por 29 personas muy importantes de este ámbito, digamos, que estudió la previsión, no pudieron ponerse de acuerdo. Y dijeron, vamos a plantear, en el fondo dieron 3 opciones. Volver al sistema de reparto, que era de los 29 solamente 2 apoyaron esa moción. Un sistema mixto, como decía Juan Francisco, disculpa, que era cotizante, más empleador, más Estado, y otro, bueno, la AFP perfeccionada, o sea, en el fondo, si es gente muy calificada, tuvo ese nivel, digamos, de duda, yo creo que es importante que tomemos que es un tema que hay que abordarlo seriamente, porque hay gente que con las pensiones que tiene hoy día tampoco puede esperar. O sea, es un tema no menor. Ernesto, mira, con respecto a lo que está planteando Homero, hay un concepto que da la impresión de que el cotizante en definitiva tiene primero poca cultura ahorrativa. El proceso, si se hubiera ido desarrollando en el tiempo y se hubieran ido subiendo porcentualmente ciertos valores, habría llegado, como era antiguamente, el 20% era lo que tú tenías que aportar como mínimo a estas cajas de ahorro, y podía llegar hasta el 50%. Muchos desconocen, sí, que en el pasado más del 50% de la población en definitiva no tenía pensiones. Entonces, aquí, ¿cómo se genera la posibilidad de hacer este cambio cultural donde la persona está diciendo que quiere tener una mejor pensión en su bolsillo, pero en definitiva, como bien plantean, hay una falta también de lagunas, es casi imposible si lo que tú colocas en esa cuenta de capitalización es tan baja? ¿Cómo puedes cambiar este proceso para que la gente entienda que, primero, no estamos viviendo como hace 30, 40 años atrás, donde hoy día tú tienes un poder adquisitivo, mal que mal puedes comprar productos, ¿cierto? Hoy día una persona puede comprarse un vehículo, antiguamente era muy complejo comprar un vehículo. Entonces, tienes un poder adquisitivo mayor, pero en definitiva no estás preocupado de lo que va a ser tu rentabilidad para que en el futuro tengas un proceso de una pensión bastante más justa.
Bueno, en primer lugar, este es un fenómeno que la sociedad ha planteado al igual como fue el tema educacional el 2006 y el 2011. Es ineludible tratar el tema previsional. Los aspectos que tú señalas son los aspectos que está señalando la industria. La industria está desplegando una playa de expertos, entre comillas, que son personas remuneradas por la Asociación de AFP, para que salgan los distintos medios de comunicación desempolvando viejos estudios. Por ahí escuchaba que una persona que tiene una triste memoria para los trabajadores de Chile, José Piñera, anunció que iba a retornar a Chile para defender el modelo. Eso no es más que una campaña publicitaria de la administradora de fondos de pensiones para defender el sistema tal como está. Y yo te digo, mira, acá hizo una referencia a la Comisión Bravo Homero. La Comisión Bravo, más del 50% de los comisionados estaban por cambiar el sistema. De hecho yo leí ahí una columna de uno de las eminencias que participó, un premio Nobel, que participó en la comisión y decía que cuando se vio por parte del Ministerio de Hacienda de que había un grueso de comisionados que estaban por introducirle reformas sustantivas al sistema y elaboraron la denominada propuesta B, que es un sistema mixto, allí, digamos, se elaboró otra propuesta que fue la propuesta que ahora se ventila como la propuesta A, que son reformas cosméticas al sistema de FP, dejar la capitalización individual, incrementar la edad de jubilación y que los trabajadores aporten más. Y yo te digo, creo que ningún trabajador en su sano juicio va a creer que un negocio que ha sido rentable para los dueños de las AFP, para los rentistas, que ha rentado 27%. ¿Qué negocio renta 27% en Chile? Un negocio lícito. Es muy difícil encontrarlo. La AFP ha rentado 27% para sus dueños, pero no para los trabajadores. Entonces yo creo que ningún trabajador en su sano juicio va a estar dispuesto a decir, bueno, acepto jubilarme a los 75 años y acepto cotizar mucho más, porque en el fondo la decisión que se está tomando es prácticamente ir a apostar la plata al casino. O sea, ese grado de incertidumbre tiene poner tu dinero en la bolsa. Y sin embargo, el negocio, la industria de la AFP tiene una rentabilidad asegurada, porque tú sabes que hay unas comisiones altísimas que todos los trabajadores de Chile tenemos que pagar. Entonces yo creo que acá ya la sociedad se ha pronunciado, creo que esto va a ir creciendo, va a ser ineludible que esto se discuta en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Desde luego que este gobierno, como estaba avanzado, es altamente improbable que, salvo aprobar la AFP estatal, no veo que otra reforma sustantiva se pueda hacer. Y la AFP estatal yo diría que es una reforma cosmética, es un paso a una reforma posterior, porque yo creo que en cuanto se cree la AFP estatal, salvo que le pongan limitación para cambiarse a los trabajadores, el grueso de los imponentes chilenos se va a cambiar a esa AFP estatal. Y esa va a ser la primera crisis en la cual va a entrar este modelo, que es un modelo simplemente para capitalizar a la gran empresa, a capitalizar la bolsa de valores. Sin los recursos frescos de los trabajadores chilenos, la bolsa de valores sería una bolsa muy pequeña con muy pocos recursos. Y voy a terminar con lo siguiente. No es cierto que no existan recursos, no es cierto. Las AFP reciben todos los meses del orden de los 400 millones de pesos, 400 billones de pesos. Y resulta que, ¿sabes tú cuánto se paga por las AFP en este minuto a trabajadores que están pensionados? 200 millones, 200 billones de pesos. O sea, hay un importante saldo que las AFP siguen manteniendo en caja. En otras palabras, si aquí hubiese existido un verdadero sistema de reparto, como en realidad coincido con Homero que el sistema anterior era de reparto entre comillas, no era un verdadero sistema de reparto porque no era un sistema único universal. Si hubiese existido un sistema de reparto con este nivel de cotizaciones que hay, perfectamente se hubiese podido financiar pensiones a los trabajadores que actualmente están pensionados, pensiones decentes, y existiría un fondo de resguardo, digamos, para financiar las pensiones futuras. Por tanto, recursos hay. Sin necesidad de aportar más los trabajadores, aportar el empleador y aportar el trabajador como sí yo creo que debe hacerse, en este minuto recursos hay. Así que hay una discusión ahí que yo creo que a todos los trabajadores y trabajadoras de Magallanes, súmense a las marchas futuras. Si fuimos 500, la próxima seamos 1000 personas acá en Magallanes,
porque es la única forma de que esto cambie. Yo creo que acá el fenómeno nos afecta a todos, afecta a la UDI, a Renovación Nacional, a la persona independiente, al obrero analfabeto, al profesional, a todos nos afecta de la misma manera. Dentro de lo que se está conversando, hay una proyección que se hizo un cambio, ¿cierto? La proyección de vida que tenía el chileno antes era 85 años, se cambió a 110. Se hizo regresar ¿podrían mejorarse realmente las pensiones o hay algún cambio sustantivo que se pueda hacer en este minuto para que en realidad las pensiones mejoren? La verdad las cosas que en este minuto yo pienso que no. O sea, los que están a punto de jubilar o los que estamos jubilados, en el caso mío, yo ya llevo un par de años retirado, suena mejor que jubilado, porque no hay mucho júbilo en eso. Pensionado. Y lo que se comenta acá es efectivo, o sea, te digo, la pensión que uno recibe es la tercera parte del sueldo que uno tenía en actividad. ¿Se siente engañado en base al sistema que le propusieron entonces? Mira, o sea, yo pienso que el tema de la edad es un tema que es real. Afortunadamente, y eso es algo que hay que reconocerlo, los chilenos estamos viviendo cada vez más años. Ya, el promedio subió a los 75, 78 años. Y probablemente un par de años más va a seguir subiendo, vamos a llegar, no sé, a los 100 años. Ahora, las AFP, ¿qué es lo que miraban? Decían que si yo me muero a los 75 y jubilar a los 65, habían 10 años en los cuales iban a ir pagándome mi fondo. Por lo tanto, cuando yo muriera, íbamos a quedar 0-0. Esa era la idea básica, original. Pero eso no se ha dado, digamos, y eso se ha demostrado que la gente, como te digo, está viviendo más y está llegando a esos niveles. Ahora, hay una cuestión que es re importante dejarla en claro. O sea, yo creo que acá el tema de no más AFP es un tema populista, como se ha mencionado. Más como suena como un eslogan. El eslogan, digamos, porque la verdad las cosas es que las AFP no tienen la culpa de lo que está pasando. Este asunto es bastante simple. O sea, cuando partió el sistema de AFP el año 80 y eliminó las 130 cajas que había, no 32, perdón, 120. 120 cajas. Se eliminaron las 120 cajas. En ese momento Chile estaba creciendo a un 11%. Por lo tanto, era fácil suponer, y a esa altura se hacía un cálculo determinado, que si yo empiezo a poner un peso en el año 80, cuando yo me jubilaba en el año 2005, iba a recibir ese peso con los intereses respectivos del 11% por todos esos años que yo tuve ahí. Por lo tanto, daba efectivamente un valor razonable. Pero ¿qué pasó? El país fue dejando crecer al 11%. Hoy estamos creciendo un poquito más del 1%. Entonces, todo eso que en alguna oportunidad se estimaba que íbamos a llegar a esa cantidad de plata, bueno, sencillamente no se pudo llegar y se está dando la situación que aparece hoy día. Ahora, todos los trabajadores, cuando entraron la AFP, y se nos dijo, oiga, en vez del 20%, que en esa época yo cotizaba en la caja de empleados particulares, en vez del 20%, le vamos a cobrar el 10%. Re bueno, tengo un 10% más para poder vivir, por lo tanto, todo el mundo está contento. Entonces, es sumado que estamos cotizando la mitad de lo que se cotizaba antes en los sistemas de reparto, sumado al hecho de la falta de crecimiento del país, sumado al aumento de la probabilidad de vida de las personas, nos hace llegar a una situación que hoy día está complicada. Ahora, ¿cómo se arregla? Ahí tenemos que ver cosas de alguna forma. Una de ellas es aumentar las cotizaciones, que parece ser lo más razonable. Aumentar la cantidad de años trabajados, no sé si vale la pena. Hay mucha gente que llega a los 65 años y no está en condiciones físicas de poder seguir trabajando. Con una calidad de vida muy baja. Claro. Y justamente se eligió 65 porque es la edad hasta en el cual la persona rinde bastante bien. En particular en el caso mío, cuando yo cumplí los 65 años, fue el año en que las AFP se fueron al hoyo. Por lo tanto, yo tuve que arreglármelas para seguir trabajando hasta los 67 años, en que hubo una mejora en las pensiones, y ahí jubilarme recién a los 67. Entonces, ese es un tema que hay que manejarlo, ver cómo se puede arreglar. No es que las AFP sean malas, no más AFP. Arreglemos el tema de las AFP. Ese es el tema. Hay una proyección que no se hizo en todo caso. En los gobiernos de la Concertación hubo 3 reformas a las AFP, pero en definitiva siempre fueron en desmedro de los cotizantes. Así es, mira, yo en ese sentido volverá a ser reiterativo. Los problemas de la AFP los vivimos todos, algunos directamente, como la mayoría de las personas que se pensionan, y otros indirectamente porque tenemos familiares o hemos tenido y conocemos casos.
Pero la discusión, a mi modo de ver, tiene que estar basada en principios. Entonces yo decía recién que el principio de un ingreso mínimo como pensión para vivir. Pero también, ¿por qué tiene que haber pensiones diferentes? ¿Por qué un funcionario de la Fuerza Armada con 20 años de servicio se puede jubilar con jubilaciones que son muy superiores a una persona que trabajó 40 o 50 años y tiene otra pensión? Hoy día se gasta en la pensión básica solidaria un 0,7% del PIB. Y el gasto del Estado en las pensiones de las Fuerzas Armadas es de un 0,9% del PIB, para un porcentaje de la población mucho menor. Dentro de esas discusiones, en todo caso, plantean que como que no hay sistemas igualitarios. En el caso de los empleados particulares, ellos pueden cobrar horas extra, en el caso de las Fuerzas Armadas no, y se genera otro tema que también han planteado en algún minuto, donde en definitiva ellos sí hacen un aporte del descuento, que es menor que en todo caso que el particular, pero que es en forma constante, cosa que no existen, como en el caso de los particulares, algunas lagunas. ¿Cómo se puede solucionar ese tema? Ahora nosotros hemos visto desarchivado algunas discusiones de la época en ese momento ministro del Trabajo José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, y el dictador. Si el sistema era tan bondadoso, el dictador tenía sus dudas. ¿Y por qué todos los chilenos fueron obligados a este sistema, menos las Fuerzas Armadas? Si el sistema era tan bueno, ¿por qué no fue bueno para todos? Entonces son preguntas que están basadas, por eso insisto, la discusión ahora es ineludible, como dice el compañero, viene. Pero yo creo que la discusión más allá de la forma, antes de la métrica, tiene que ir con los principios. ¿Cuáles son los principios de sociedad? Y creo que este sistema, pasamos de un sistema de reparto que era injusto muchas veces, a un extremo, y la solidaridad en el intertanto se perdió. Entonces, efectivamente, hemos visto casos, el otro día vi un papel que circulaba en las redes sociales, una persona que se jubiló y su pensión era 1.870 pesos. Algo está mal, eso no hay duda, pero la discusión hay que hacerla en principio, entendiendo que no se resuelve, no es un cambio de un calendario, de un día a otro, pero si no está la discusión de principio. Si creemos que hay que establecer una pensión básica solidaria que sea a lo menos el ingreso mínimo y las otras soluciones que hay que ir generando, yo creo que recién ahí podemos transitar a una solución. El sistema es complejo, te vuelvo a decir, no tiene marca ideológica en términos de quienes viven las consecuencias de este sistema, pero a lo menos a mí me llama la atención que la que a mí yo ponga plata en este fondo, me lo administre, pero no pueda tomar decisiones. No pueda tomar decisiones, a mí no me preguntaron quién administrar la AFP para pasarle plata para financiar campañas políticas, por ejemplo. A nadie le preguntaron y vimos cómo algunas AFP, quienes administraban esta AFP, financiaron campañas políticas de distintos espectros. Y transversalmente. Y transversalmente, pero la pregunta, ¿te la preguntaron a ti? ¿Te la preguntaron? A nadie nos preguntaron. La pregunta es cómo mis fondos lo administra gente que tiene unos sueldos millonarios en comparación, y yo que soy el dueño de esos fondos no tengo derecho a opinar, a hacer uso de esos fondos. Entonces la discusión tiene que ver con principios, pero también con aplicar estos principios en la realidad. ¿Se vuelve al sistema de reparto? ¿Es negativo volver al sistema de reparto? ¿O definitivamente tenemos que hacer un estudio y trabajar ya desde ahora en adelante para hacer algunos cambios cuantitativos para que las pensiones mejoren? ¿Sabes qué? Escuchando, digamos, todas las intervenciones, me gustaría que viniera José Piñera. Yo creo a Chile a defender la AFP. No, ¿sabes por qué? Porque yo creo que chilenos vamos a pagar pasaje. Sí, no, pero ¿sabes por qué? Porque en un momento dado este sistema, para que tú sepas, se replicó en 28 países, el sistema nuestro. 28 países han replicado el sistema AFP. Algunos han salido, como por ejemplo la Argentina de Cristina Fernández. Pero, sin duda son pero es un tema interesante. Vamos a tratar al regreso, en todo caso. Es un tema que todavía tiene para largo, así que los invito a una pausa comercial y regresamos acá a Contrapunto.
ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia. 19 años junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a aprovechar inmediatamente de presentar quien llegó un poquito atrasado hoy día, Juan José Arcos. Sí, pido disculpas, la verdad que... Por favor, perdónenme, la verdad que llegué tarde, así que no tengo nada que decir. Típico chileno, dije tipín, no era tipín, era a la hora acá en televisión. Sí, lo importante es que vamos a continuar con el tema. Para finalizar directamente, estábamos viendo la invitación que querías hacerle directamente a José Piñera. Me parece fantástico, pero como plantea aquí, al final lo terminamos pagando todos los chilenos. Que supo que iba a venir. Yo creo que de repente, cuando estas cosas son tan trascendentes, tan importantes para todos nosotros, es bueno saber, digamos, cuál fue el fundamento. Yo creo que las personas hacen las cosas bien intencionadas. Y muchas veces las realidades cambian y traen como consecuencia que no funcionaron. Sería bueno confrontar a toda esta gente que sabe el tema y quizás algo positivo, porque lo que importa en definitiva es que todos los pensionados de hoy día y los futuros que vamos a ser pensionados tengamos una vejez digna, ¿cierto? Que sea tranquila y sobre todo que no tengamos que estar diciendo por qué en su momento, y por eso es válido lo que está diciendo Ernesto, ¿cierto? Y Juan Francisco, ellos están, digamos, preocupados de salir a expresar en la calle su opinión. Me parece bien. Yo quiero seguir metiéndome en el tema y sobre todo quiero que ojalá logremos como país encontrar una solución porque esto nos compete a todos. Sí, mira, yo diría lo siguiente, no tenemos para qué rememorar en la forma artera en que se traicionó a los trabajadores cuando se los engatusó, se los cautivó o se los forzó, digamos, a afiliarse al nuevo sistema. Ahora estamos en el 2016 y tenemos un problema tremendo. Ya las cuentas que se están sacando es que quienes se jubilen entre el 2025 y el 2035, el grueso de esas personas, su tasa de reemplazo no va a exceder del 30%, que es básicamente lo que acá se señalaba. Cualquiera que se mete en la AFP le va a decir lo mismo. Entonces acá hay un engaño que no podemos tolerar y no se soluciona esto con cotizar más ni con que me jubile 5 años más, porque tú sacas la cuenta y la aritmética no te van a dar. O sea, alguien que se está pagando 200.000 pesos, 150.000 pesos de pensión, por jubilarse 5 años más no va a subir a 600.000 pesos, subirá a 200, a 250. Entonces hay que introducir reformas sustantivas. Debe esto ser en base a los principios de la seguridad social. Naturalmente que tiene que ser universal. No debemos consentir como trabajadores
y sin perjuicio de nuestro color político, no debemos consentir en que existan distintos sistemas previsionales. Esa discriminación es absurda. Tengo una consulta, Ernesto. La lógica sería entonces, obviamente, si con el 10% no nos da para que a los 65 años nos dé una buena rentabilidad o una buena pensión, ¿eso significa que deberíamos estar cotizando el doble o el triple para que podamos llegar más o menos a un valor? No es la lógica. La lógica que yo planteo es la siguiente. Yo creo que el sistema de capitalización individual fue diseñado para otro propósito y ese propósito lo cumplió. ¿Cuál era? Capitalizar a las empresas, capitalizar el mercado financiero, y eso lo hizo. Y tenemos contundentes empresas, grandes empresas que compiten en la bolsa, que incluso salen al mundo. Eso lo financiamos nosotros. Los grandes bancos chilenos los financian los trabajadores. Las AFP son los mayores inversores en la banca chilena. Tú cuando vas a pedir un crédito en la banca te cobran CAE del 20%, del 25%, y resulta que tu plata de las AFP va todos los meses líquida, fresquita, a las arcas de los bancos. Entonces, acá hay una distorsión. El sistema de las AFP se diseñó para capitalizar a las empresas que estaban en el suelo, y eso lo hizo bien. Pero a los trabajadores nos estafaron. Y nosotros yo creo que ahora tenemos el legítimo derecho de decir, nosotros no queremos que esto continúe de la misma manera. Por tanto, el tema no es si nosotros tenemos que seguir poniendo más plata. Oye, vamos al fondo. Pensemos en un sistema mixto, como lo plantearon ahí los comisionados de la Comisión Bravo, pero que también signifique que nosotros tenemos por qué aceptar que sea la capitalización individual la que defina el monto de la pensión. Yo creo que perfectamente se puede tener un mix entre sistema de reparto y capitalización individual. Que el trabajador que recién entra apueste su dinero en la bolsa si quiere, vaya al casino. Pero con mi sueldo yo no quiero, a mí no me gusta el casino. Entonces yo creo que esa decisión tenemos derecho a tomarla. Y lo otro, naturalmente que acá hay intereses tremendos. Por favor, si basta ver los directores de la AFP y empezar un poco más atrás, y hay directores de todas las corrientes políticas. Entonces, hay una cooptación que los trabajadores tienen que saberlo y recordarlo, porque van a ir nuevamente las elecciones y tienen que recordarlo. ¿Ah? Afortunadamente vemos otras corrientes políticas que no tenemos ni directores en AFP, ni le robamos la plata a todos los chilenos. Así que aquí existen dos tipos de política. La micropolítica, que es lo que nosotros hacemos, que hacemos en Magallanes, donde hay gente de buena voluntad de todos los colores que tratan de hacer una sociedad mejor. Pero hay una macropolítica que es muy cochina, que se hace a través del duopolio, donde ellos tienen precisamente distintas herramientas para robar legales y que gracias a una falta de fiscalización las pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque no hay control, porque sus propios parlamentarios, porque sus propias autoridades son dirigidas por estos partidos. Entonces, aquí yo te voy a contar algunos de los tips que ellos tienen. Tú creas una empresa, que esa empresa pueda recibir fondos de FP. Perfecto, hasta ahí vamos todos bien. La idea era muy buena, generamos más empresas, más trabajo. Pero ¿qué pasa? Viene un directorio de personas relacionadas con partidos políticos. Y ese directorio aparecen todos los familiares, todos los primos, todos los hermanos, ganando 20 millones de pesos al mes cada uno. Bueno, ¿qué empresa te va a dar rentabilidad con eso? Si cuando parte el sistema de AFP no era malo, había rentabilidad. Pero ¿cuándo empieza a caerse? Cuando empiezan a pillar la trampa, la sinvergüenzura. ¿Y qué es lo que pasa? Que ha faltado un gobierno que tenga mano dura y que cambie las normas en la superintendencia, que ponga control real en la superintendencia, porque hoy día no existe un control real. Yo tengo colegas que son compañeros de curso mío en la universidad y me dicen, mire, yo no puedo fiscalizar. Control real, que yo sepa, oye, la AFP, ¿en qué acción va a comprar? ¿Va a comprar en la del señor Pedro Pérez? Yo no quiero que me compren acciones de Pedro Pérez, yo quiero que me compren acciones en la Shell, en la Copec, en el Banco Chile. Yo quiero saber dónde se ponen esas acciones. ¿Qué utilidad dio la acción que compraron con mi plata? ¿A alguno de ustedes le ha llegado alguna vez una cartola donde diga, mire, sabe, don Homero Villegas, su plata nosotros la invertimos en acciones de Endesa y a usted le dio una rentabilidad de tanto Endesa y tú puedes ir a la bolsa y corroborarlo? ¿Quién sabe dónde está nuestra plata? Nadie. Y tú te vas a encontrar de que hay sociedades de papel que están lamentablemente hechas por políticos del duopolio que reciben esos fondos y que los malgastan y los malutilizan, y por eso pueden vivir de esto. Y mientras nosotros no tengamos un cambio drástico, obviamente el Partido Regionalista Magallanes hizo una propuesta con un sistema de tripartito. Yo te pregunto otra cosa: ¿qué pasa con los dineros de todas las personas de tercera edad que han ido falleciendo? Si antes el Estado gastaba en el INP, en pensiones asistenciales, 2X, hoy día está gastando X.
¿Y dónde quedó esa otra X? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, reinviértanla. Y reinviértanla quizá en un plan de zona extrema para que por lo menos en Magallanes ninguna persona gane menos del sueldo mínimo. Que todos ganen desde 250.000 pesos y hacemos un plan de repoblamiento a partir de la tercera edad. Pero como te vuelvo a insistir, el problema en sí es la falta de control, no solamente del sistema de FP, sino que muchas otras cosas. Claro que hay que hacer una reingeniería del sistema de FP, pero hay que partir por un mayor control. Quizás hoy día no serían tan malas estas pensiones si yo pudiera decidir mi plata a dónde va. Porque capaz que yo no quiero que mi plata vaya a la empresa de Perico Pérez. Capaz que yo quiero que mi plata esté en Copec, que esté en una minera, y quizás resulta que no sería quizás tan mala la rentabilidad de los fondos de AFP. Hay diversos temas que podríamos tratar, sin duda es un tema para largo. Solo quisiera precisarle a Juan José tu aseveración de que esto es del duopolio. Yo diría que esto es de gente que quizás tiene otros principios, pero se escuda en una pertenencia política. Yo creo que porque cuando tú dices del duopolio también nos involucra a todos los que somos militantes de partido, como a mucha gente que simpatiza. No, yo no me siento porque si es por eso, en todas las actividades, ya sea regionales, nacionales o locales, siempre hay gente que con una camiseta termina actuando para su bolsillo, para su propio interés y no al colectivo. Pero por supuesto, pero yo te lo digo, hay dos niveles. Tú tienes el nivel micro, que es el nivel magallánico, y yo hice muy bien la diferencia, donde hay mucha gente... Es que hay sinvergüenza allá y acá también hay harto sinvergüenza. Pero entonces, el nivel macro, puede... totalmente de acuerdo, pero en el nivel macro, el núcleo de los partidos políticos hoy día lamentablemente está podrido. Y fue podrido y fue corrompido por el poder económico. Tú no puedes juntar la política con la economía. Debiera haber incluso un impedimento para ser directivo de un partido político de tener algún grado de injerencia económica más allá de la que tiene cualquier ciudadano promedio, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú mezclas la política y los negocios, lamentablemente los negocios le van ganando a la política. Está bien, pero no comparto que digas allá están los corruptos y acá estamos los limpios, sin vergüenza, y en todas partes. Y en todas las familias. Dime tú del Partido Regionalista de Magallanes. No conozco porque te lo aclaro, nosotros tenemos una tradición de 80 años de alcaldes, concejales y diputados en Magallanes. Y nunca hemos tenido un caso de corrupción. Nunca hemos tenido un caso de corrupción. No conozco tanto en el tema de la corrupción directamente me gustaría cambiar de tema radicalmente. Yo creo que eso es peor que cualquier cosa. Me gustaría cambiar de tema radicalmente y entrar directamente a lo que es la crisis que planteó el expresidente Ricardo Lagos en relación a que esto no tiene para más de 1 año y medio. ¿Cuáles son las soluciones? Yo diría que bastante optimista el expresidente Lagos de que yo creo que esto es largo. O sea, uno ve la historia de Chile y hubo una crisis política similar el año antes de la Constitución del 25. Prueba de ello, eso generó una Constitución que incluso después tuvo hartos problemas. Cada 40 años Chile tiene crisis. Entonces, es una crisis que creo que es larga. Sería ideal que se acordara en 1 año y medio más. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está en crisis tiene que ver con valores y principios que han sido dejados de lado y que se han superpuesto otros intereses frente a esos valores. Porque esto que vemos, como dices tú, en la FP, lo vemos en todas las actividades de la economía. Sí, claro. Entonces, la crisis no es solo política, es institucional y es de los sectores. Sí, hay crítica, o sea, tú ves que hay problemas desde clubes deportivos, juntas de vecinos, en todas partes hay problemas precisamente porque se ha evidenciado o se ha visto que el interés o la individualidad está prevaleciendo en todas las actividades. Entonces, para mí es una crisis completa de la sociedad, del sistema, que se traduce o se evidencia en la cooptación de la política por el poder económico, en el tráfico de influencias de cualquier tipo. Entonces yo diría que es una crisis un poco más profunda. En lo político, elecciones van a seguir habiendo, probablemente una alta abstención, y por ahí vendrá siempre el cuestionamiento. Pero yo diría que la crisis tiene que ver con todas las actividades que hoy día hacen que esta sociedad enfrente problemas en distintos ámbitos. No, Alberto, directamente es un proceso difícil, pero la UDI también está involucrada en varios temas de corrupción. Sin duda es un tema que es transversal, los toca a todos los partidos políticos, pero ¿cómo se llega a una solución a ese tema? Bastante difícil, pero... O sea, estamos hoy día con puros problemas difíciles. Pero se está trabajando en eso. Ahora, ahí llegamos a un tema en que hay una... Pero ¿por qué se nota una suerte de protección a los dirigentes que están involucrados cuando deberían hacer una limpieza? Es que justamente ahí lo que yo te iba a decir. En este momento hay una justicia, ya que es una justicia que tiene unos ciertos valores para acá y unos ciertos valores para el otro lado. Hemos tenido en la cárcel a Pablo Longueira, tenemos a Orpiz, que recién ayer salió de la cárcel, por los mismos delitos o faltas que han cometido
otros políticos que son de la nueva mayoría. Y sin embargo esos otros señores están libres de polvo y paja. ¿Por qué? Porque todo este tipo de cosas, primero que nada, tienen que asumirse la inocencia hasta demostrar de que son culpables. Aquí se ha hecho al revés. Primero culpable, digamos, y después veamos si es inocente. Pero Noboa fue condenado, estimado. Miren, Noboa, y resulta que nunca fue sancionado. Sigue siendo militante del partido. Ese es el único caso que en este momento está juzgado y tampoco se le pudo probar yo creo que el problema es más profundo. El tema, mira, siempre no recibió ninguna sanción. Te voy a decir una cosa. Siempre el duopolio te plantea esa política. Que argumente, después les doy la palabra. Es una casta política. Entonces, lo que tiene que esperarse en este momento es que la justicia sea pareja para todos, ¿ya? Y que todo aquel que tenga responsabilidad en algún caso de corrupción pague lo que le corresponde pagar. Dudan los tribunales de justicia, ese sistema, ¿ya? Y no lo vamos a lograr mientras tengamos un sistema que está en crisis, como hoy día. Yo menciono los problemas de injusticia que tiene la justicia, partiendo por estos temas que estamos conversando, partiendo por la jubilación de la señora Miriam Nolate, pasando por los sueldos de otros montones de gente de gendarmería, pasando por los problemas que tiene la misma ministra Javiera Blanco, los mismos problemas que se están presentando en educación, los problemas que se están presentando en salud. Entonces, esa es la crisis que Ricardo Lagos está viendo. Y esa crisis evidentemente va a reventar y va a significar finalmente un cambio de ministerio. Y si eso no se hace, esa crisis se va a profundizar. Ahora, la presidenta dijo, yo me voy a hacer cargo de los problemas. Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. No sé si va a pasar este fin de semana, el próximo mes, el próximo año, espero que no sea así. Ernesto, el obispo Bastres aquí también planteó de que el gran problema que se genera en el tema de la corrupción y básicamente en el tema de los políticos es que ellos mismos están generando sus propias leyes, entonces es muy difícil que esto pueda venir un cambio real. Bueno, yo no... ¿Quién soy para contradecir al príncipe de la iglesia? ¿Ah? Pero yo no creo que el tema se reduzca a simplemente a quienes están ejerciendo la actividad política hoy día. El problema del descrédito que existe en Chile es transversal. Está afectada la Iglesia Católica, están afectados los políticos, los partidos, están afectados los empresarios. Y fíjense, en un año, cómo ha cambiado nuestra visión de la sociedad. Yo creo que si hace un año atrás, o un poquito más, se hacía una encuesta, se preguntaba por distintos estamentos de la sociedad, y si se pregunta ahora, esa visión ha cambiado rotundamente. Sí. Cuando el presidente Lagos habla de una crisis de legitimidad, incluso él habla de una crisis institucional, cosa que ha sido bastante, de alguna manera, discutido, porque una cosa es decir que tenemos una crisis en la sociedad y otra cosa es decir que las instituciones entran en crisis. Yo creo que las instituciones están funcionando. El problema es que la gente cree en las instituciones. Estamos en un descrédito tal que da exactamente lo mismo que formalmente el aparato del Estado siga funcionando y nuestra democracia siga funcionando formalmente, nuevamente generemos elecciones por votación popular, si tenemos personas que son electas mandatarias por votación popular, pero la gente mantiene de todas maneras una baja tasa de credibilidad de todo el sistema y participa poco. Entonces, los problemas de la política se resuelven con más política. Los problemas de la dificultad que tenemos de generar soluciones se soluciona con la participación de las personas. Por eso que a mí me entusiasma tanto que se esté generando un movimiento social en torno al tema de las AFP. ¿Por qué? Porque eso significa una repolitización de la ciudadanía. Los temas de la actividad política no tienen por qué ser ajenos a la vida cotidiana. Nosotros lamentablemente vivimos una dictadura donde se fustigó a la actividad política. Me acuerdo yo del sonsonete del dictador cuando hablaba de los señores políticos, atribuyéndole todos los males que podía existir en la sociedad. Eso fue hace 40 años. Pues. Perdón, todos los que estamos aquí estábamos vivitos y coleando en ese tiempo, así que tenemos memoria. Yo era menor de edad en ese momento. No lo sé, habría que investigarlo. Pero a lo que voy. Habría que investigarlo. Es menor que yo. A lo que voy es que la única posibilidad de revertir esta crisis a la que alude el presidente Lagos es precisamente invitando a las personas a participar, porque si no, otros van a decidir por ustedes. Un tipo que recibió financiamiento de SQM a lo mejor va a legislar mañana. Sí, claro. O un tipo que está investigado en los tribunales pero no ha sido sancionado ni siquiera por su partido, a lo mejor va a la reelección ahora como candidato a alcalde porque no pudo ser candidato a diputado. Entonces eso hay que fijarse, en eso hay que fijarse. Dentro de este proceso de participación que plantea Ernesto hay una
un elemento que plantearon precisamente los candidatos que se inscribieron, el día lunes terminó el proceso, y donde ellos plantean que hay una falta de igualdad entre los independientes y los conglomerados políticos. Eso básicamente porque los conglomerados políticos pueden llegar a inscribir a sus candidatos y en el caso de los independientes ellos tienen que hacer todo un trabajo para poder encantar a la gente. Sí, mira, Max, quisiera primero retomar un poquito lo que dijo Ernesto con respecto a las palabras del expresidente Ricardo Lagos. Él dijo, comillas, Chile vive la peor crisis política e institucional que ha tenido en su historia, dejando de lado el golpe militar de 1973. Y a renglón seguido dijo, el país, dijo que no sabe si el país aguanta un año y medio más con esta crisis. Sí. Sí. Yo creo que esas palabras son tremendas. Tremendas, porque aparece el otro día en el diario La Tercera a toda plana con esas palabras que son muy tremendas para el gobierno actual. Le quita respaldo. Solo para el gobierno, pero porque estamos hablando porque le quita todo el protagonismo, el liderazgo a la presidenta. No, está haciendo Porque es como decir... Está haciendo una constatación de la realidad que estamos viviendo. O el caos. Nada Porque que lo que el expresidente está diciendo, ¿cierto?, es que hoy día no es capaz el gobierno actual de soslayar esta crisis. Yo quiero recordar que el presidente Lagos, durante sus 6 años de mandato, él tuvo 30 crisis. El caso Mogate Tribasa, el préstamo de Luxis para comprar el Banco Chile, por ejemplo, el caso pero estos son episodios de la actividad política. Escándalos de corrupción grave. Hubo un asesinato. Digamos, el autor, su gobierno del Transantiago. Por lo tanto, venir a decir eso hoy día, yo creo que esto es una falta de respeto a la señora presidenta. Es que no le está diciendo a la señora presidenta, pero nos está diciendo a todos nosotros. Ernesto, déjame terminar la idea. Lo que yo quiero decir de la República es que todas estas cosas... Es un tema interesante, vamos a una pausa comercial y regresamos a Contrapunto. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia, 19 años, junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Gracias por continuar junto a nosotros, ya estamos de regreso y vamos de inmediato con Homero para que finalice su exposición.
Sí, bueno, me acaban de decir en el corte de que era latero. No, Ricardo Lagos, nunca aburre, por favor. No, nadie dijo que tú eras latero. Pero bueno, lo que yo quería decir para terminar, digamos, es que la gente tiene todo el derecho a estar desconforme con los políticos, con nosotros, porque todas las semanas hacemos un numerito, todas las semanas se nos cae de vergüenza la cara, porque el otro día salió publicado que una empresa es militante de un partido. Nunca en mi vida había escuchado que SQM, por ejemplo, es militante del Partido por la Democracia desde 2011 y fue validada esa inscripción por la actual alcaldesa de la señora Carolina Toa. ¿Cómo? Que puso además 300.000 pesos en la La personalidad jurídica es militante de un partido. Por eso, eso es algo increíble. Yo Es creo algo que hay un increíble. error. Pero, ¿sabes qué? Yo te quería decir algo. Un error de inscripción. No, sin duda. O sea, No, pero lo que parece, en la contabilidad aparecía registrado como aportes de militantes y apareció Exactamente. era una persona jurídica. Ah, bueno. O sea, Pero Bueno, eso ya no es por eso la gente quería está traer enojada. colación Por eso a la propósito gente de lo está que tú decías, lo que dijo Jorge Baradit cuando estuvo acá en Punta Arenas, que no es un tema menor. Chile vive crisis cada 40 años y que normalmente terminan en crisis sangrientas. Yo creo que hoy día tenemos la gran oportunidad, veamos, 1973, 1925, 1822, 1833, 1891. 1891. 1821, entonces, 91. 1891. Entonces, Guerra civil. Incluso guerra civil, un ensayo federal, guerra federal contra unitario. Entonces yo creo que hoy día estamos llamados por primera vez a construir un cambio, sobrepasar una etapa de crisis sin violencia. Y eso es un tema que solamente se construye, y aquí me voy a colocar medio demócrata cristiano para mis cosas, con el diálogo. Si partimos diciendo, no, todos los empresarios son malos, todos los trabajadores son buenos, o todos los trabajadores son malos, y todos los empresarios son buenos, o toda la izquierda es mala, no nos vamos a entender nunca. Y lo único que vamos a llegar es nuevamente un enfrentamiento. Es el momento del diálogo. A mí me parece que deberíamos ya empezar a pensar en construir diálogo y ver cómo sacamos adelante esta crisis que enfrentamos. ¿Cómo logras ese cambio si en definitiva la gente no le cree ya a los políticos? Yo creo que un paso a paso, entendiendo que esto no hay receta fácil, ni tampoco corta, paso a paso desde la política, limitar la reelección, o sea, hoy día ya no hay excusa para no limitar la reelección en cualquiera de los cargos. Yo creo que hay que discutir nuevamente la opción del voto voluntario. Yo nunca fui partidario de un voto voluntario, creo que el voto es obligatorio. Por último, la opción en urna de votar nulo, eso ya es una señal. Pero el que no va no sabemos qué está pensando. Puede habernos ido por distintas razones, no como un desinterés. Entonces, desde esos pequeños cambios en la política hasta cosas un poco más profundas que tienen que ver, porque aquí hay mucho problema que en nuestra cultura hemos ido metiendo debajo de la alfombra. Y pareciera ser que hoy día están apareciendo todos. Recién tú hablaste de la injusticia o de la justicia la injusticia de la justicia. Bueno, aquí hay un abogado. El Código Penal, ¿de hace cuánto es? 1890. Y de la injusticia. El otro día yo leía que un vendedor de paltas que robó paltas arriesgaba cárcel, sin embargo quienes se coludieron en el tema del carbón en la casa. O sea, hoy día se sanciona más robar una gallina que robar un supermercado. Que una de las grandes críticas. Entonces, que yo creo que existen por con los ahí políticos. es ir paso a paso. Ernesto, Son las leyes, digamos. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que acá, naturalmente cuando el presidente Lagos habla de una crisis actual, habla de una crisis de legitimidad, no se refiere exclusivamente a quienes están actualmente en el gobierno, naturalmente que se refiere a la sociedad toda. ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo insisto en que la única forma de que la sociedad pueda sanar sus heridas y pueda construir sobre base sólida es que se vuelva a conversar, se vuelva a discutir sobre las bases de nuestra convivencia. Y por eso que es muy importante que se discuta y que la gente participe en las discusiones, en el Cabildo Regional que viene ahora para una nueva constitución. Que participe en cualquier organización de la sociedad civil, en un sindicato, en un centro de madres, en una junta de vecinos, por supuesto en un partido político, porque la única posibilidad de que nosotros demos una solución
aquí se estaban poniendo medio alarmistas respecto a una posibilidad de una cosa sangrienta, yo lo descarto en absoluto. Pero yo creo que la única posibilidad que nosotros tenemos de resolver pacíficamente nuestros problemas es conversando, discutiendo. Yo creo que hay que perder el miedo de debatir, de controvertir opiniones. Acá muchas veces la gente dice, oye, pero tú discutes con Arco y Arco te dice cuestiones y es pesado y tú le contestás y otra cuestión. Pero al final yo creo que lo que es interesante de la discusión es poder exponer ante la ciudadanía nuestras diferencias, porque la gente tiene la legítima posibilidad de decidir, y el día de mañana van a venir elecciones y nuevamente vamos a ir a buscar a esas personas, a tratar de convencerlas nuevamente de que nos acompañen. Pero si las personas han estado ausentes de la discusión de los grandes temas, los temas que parten desde la pavimentación de las calles, de los temas de la ciudad, hasta los temas de la Constitución. O sea, la participación es necesaria y es el único remedio para los grandes males que tiene nuestra República. Sin duda es una crisis que está en algún minuto en la palestra. Planteaba acá recién el tema de en una de esas debería estudiarse el voto voluntario con respecto al voto obligatorio, y se abrió también la posibilidad de votar en el extranjero. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Es bueno que la gente vote en el extranjero si no está en el país? Me gustaría que en la mesa lo viéramos. O sea, yo creo que siempre tú deberías tener la posibilidad de votar y de elegir, eso me parece correcto. Pero también el voto es un derecho que tenemos como ciudadanos, pero debería también ir unido a una contraprestación. Porque tú hoy día dices, yo no voy a votar, pero yo quiero subsidio para la vivienda, yo quiero subsidio esto, Oye, pero si tú no has ido a votar en 15 años a las elecciones, quizás deberíamos tener una prioridad para aquel ciudadano que sea responsable y que cumple con su deber cívico y decirle, ok señor, usted quiere votar, pero usted nunca, usted quiere un subsidio, pero usted nunca votó, pase a la cola por favor, vamos a darle la preferencia al buen ciudadano, al que sí está dispuesto a hacer el servicio militar, al que sí está dispuesto a votar, a ese ciudadano. Discriminación positiva. Una discriminación positiva. ¿Qué opinas? Mire, lo que tú comentabas del voto en el extranjero, para mí, si hay una persona en el extranjero que quiere votar en Chile, tiene que tributar en Chile. No puede ser de que una persona, con todo el respeto que me merece alguien que nació de un matrimonio chileno, que vivió toda su vida en Suecia, ya vaya a votar allá por, no sé, Juan José Arco. Y sin conocer la realidad. Vaya señor sueco, a nivel comunal no está. En cambio, a nivel presidencial y parlamentario no. yo prefiero que si hay un chileno que tenga intenciones de votar, que quiere participar en la política de Chile, tiene que colaborar también con Chile pagando impuestos como corresponde. Desde el extranjero los pagará acá y voten como quiera, digamos. ¿Ya? Pero hay que partir por ahí. ¿Debiera volver el voto Jadue no vuelve a votar más. Hoy dije que se fue a ir a Suiza. El problema, ¿cómo se llama? Yo creo que radica en que la gente no tiene conciencia solamente para criticar, pero no para ejercer su derecho y obligación al voto. Yo creo que el voto... A ver, yo creo en las libertades. Y creo que no sería bueno volver a un voto obligatorio. Porque yo creo que la persona, por convicción, debiera ejercer su derecho. Pero si lamentablemente en nuestro país parece que las cosas hay que forzarlas. Y eso no creo que es bueno. No me cierro, digamos, a un voto obligatorio, pero en principio yo creo que creo en las libertades sobre y en el reencantamiento. Pero quizás haya que facilitar. Creo que el problema es que somos nosotros. No somos capaces de cuando se va a votar, por ejemplo, de repente gente. ni siquiera hay transporte público. Entonces, ¿qué costaría, por último, hacer más asequible el voto a través de sistemas digitales? Exacto. ¿Te fijas? Sí, mira, básicamente yo creo que acá la dimensión de la participación ciudadana es un derecho, pero también es un deber. Yo creo que por ser ciudadano uno tiene que asumir también cargas públicas. Y una de esas cargas públicas, naturalmente, que debe ser el levantarse ese día y ir a votar. Ahora, pasar de sopetón del voto voluntario como hasta ahora al obligatorio, habiendo inscripción automática, donde tenemos un padrón de casi 13 millones de personas, yo creo que es complejo. Pero, naturalmente que se podría establecer un voto electrónico. En Estados Unidos hay voto en máquina, se pueden mandar unas papeletas que tú puedes mandarla una semana antes a las oficinas de correo, distintos mecanismos. ¿Por qué? ¿Será por falta de credibilidad en el sistema? Mira, yo creo que yo muchas veces lo he dicho, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y yo creo que acá no podemos seguir decidiendo en esta mesa. Yo creo que tienen que decir los que están en sus casas viendo la tele también. Entonces, si podemos facilitar que esas personas voten, perfecto. Lo que pasa es que también hay temor.
Porque alguien que ha permanecido durante 24 o 25 años en un cargo de elección popular quiere reducir al máximo la incertidumbre. Ojalá que no vengan muchas personas a competirle. ¿Y qué pasa si nosotros incorporamos de sopetón 6 o 7 millones de personas que no hayan votado nunca? Esas personas pueden elegir un presidente de la República o una presidenta. Entonces, a ese grado de incertidumbre, los dirigentes políticos no se quieren exponer. Yo prefiero que sea presidente. Yo diría que, claro, hay que facilitar. Nosotros tuvimos la experiencia de la consulta ciudadana. Alguien podrá decir que votar 5.200 personas es poco, pero el éxito para nosotros, en comparación a otras consultas que hicieron el resto del país, estaba en que nosotros dimos la facilidad de que la gente se acercara a votar a cualquier local. En otras palabras, un lugar fijo a cuota disminuye el problema de transporte. O sea, hay que facilitar como una solución a esto. Precisamente que la participación, en ese sentido, entender que mientras más participen, por último nos hacemos todo cargo del resultado. Entonces, resulta que hoy día tú empiezas a hacer la relación porcentual, la validación de cualquier gobierno es menos del 50% de la población. O sea, menos del 50%. Y se empieza a reducir, es muy poco quienes deciden, un alcalde, un concejal, un presidente, un parlamentario. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la solución a esta crisis es gradual, y no es de corto aliento. Entonces, yo diría que participar, un voto obligatorio debe volver a instalarse, y por sobre todas las cosas, límites a la actividad política. Porque aquí efectivamente no hay incentivo para... La gente prefiere irse de un partido en vez de ingresar, precisamente por eso. Yo quiero hacer una pregunta sobre la estructura. Las preguntas las hago yo. Pero dentro de las crisis me interesaría saber Te apoyo. Me interesaría saber algo. Otra vez se está jugando con esto de que hay candidatos de distintas zonas que se presentan, en zonas que son distintas a las donde ellos vivían directamente. ¿Eso es Santiago positivo? Lasconde, por ejemplo. No, eso, obviamente que no es positivo. O sea, si hay que terminar con el turismo político. O sea, esta cuestión de que llega un candidato y viene a asumir Seremia Punta Arenas y no tiene ni idea dónde está parado. Ya vimos que lo que pasó cuando se salió el río de las Minas, pues la señora que estaba ahí no tenía la menor idea de qué es lo que estaba pasando, ni que aquí había mareas y que tenía el mar cerca y que se subía la marea y quedaban las cosas. Entonces, no, esa cuestión hay que terminarla. Inclusive nosotros los regionalistas siempre hemos planteado, aquí debería haber una obligación de residencia para cualquier cargo público, igual que para ser candidato a diputado o concejal, obligación de residencia para cualquier cargo público. Ahora yo quería recordarle, porque yo lo quiero dejar en problemas al J. Miranda. Siempre, o al último tiempo, los presidentes de la República son santiaguinos. Si soñáramos un poco y tuviéramos un presidente o una presidenta magallánica, ¿podría ser una fórmula de cambiar esto en una forma pacífica? Absolutamente. Y no solo magallánica. Yo creo que cualquier presidente de región pudiese tener una mirada distinta. Porque en el fondo también otro problema del que hemos escondido tiene que ver con la concentración del poder. Así es. Entonces, aquí hay otra crisis que, un factor de esta crisis también tiene que ver con la concentración del poder económico, concentración del poder político, la concentración del poder en su más amplia variedad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo veo como que, fíjate tú, que siempre los casos de corrupción, salvo, bueno, alguno que quizá visto, pero están concentrados en gente de Santiago, que quizás se van de diputados por la 9ª, por la 10ª, pero son siempre gente de Santiago. Y ahí está el punto. Normalmente todo este manejo, esta relación economía-política es de un núcleo que es transversal. Esto es igual que un cáncer, te agarra a todos los partidos dentro de lo que puedan, pero se concentra en una casta económica, política, que está en Santiago y que lo maneja todo de Santiago. Entonces, por eso de repente yo decía, ¿y qué pasa si miramos el país desde las regiones? Porque es algo que ha sido difícil. Homero, con respecto a eso, nosotros se va a aumentar la cantidad de diputados, sin duda, en la próxima elección. ¿Qué pasa con ese sentido? ¿Era bueno o con esta crisis era mejor continuar con lo que teníamos? Yo creo que la gente tiene una mirada muy crítica con respecto al funcionamiento de los parlamentarios, diputados, senadores. Y se dijo y se sostuvo que no iba a encarecer que aparecieran más diputados y senadores, y lo cual está demostrado hoy día que no es así. Y obviamente molesta más eso. Yo no sé, yo creo que no se requieren más de 120 diputados ni 32 senadores. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora, la ley dice que van a ser
no sé cuánto más, 148 creo que son. o 155, Bueno, pero el tema es hasta que... el año 73 era 150. Sí, pero Y somos varios millones más de habitantes. Pero yo creo honestamente que no es Si necesario... ya costaba ponerse de no es acuerdo con necesario 120, era más, positivo poner 30 diputado. más. Mira, yo creo que el gran tema acá, yo no voy a caer en esta trampa de empezar a contar los pesos y los centavos. Yo creo que el gran avance que tiene esta elección de parlamentarios es que ya es sin binominal. Y siendo sin binominal se va a introducir la palabra que siempre utilizo, se va a introducir un grado de incertidumbre mayor en la elección. Ya no va a tener que tú pones dos figuras y tú sabes que sale una figura de cada partido y el resto de arroz graneado. ¿Ah? Y eso naturalmente va a permitir la incorporación de otras fuerzas, probablemente el nacimiento de otros movimientos, de otros partidos, la incorporación de ideas nuevas. No sé, eso corre por cuenta de otras personas. Yo estoy sosteniendo que la existencia de un sistema de elección proporcional corregido nos va a permitir mejorar la calidad de la democracia. Y esto está aparejado con la nueva ley de partidos políticos, con la nueva ley de financiamiento de las campañas políticas, con el establecimiento de sanciones severas para quienes infringen las prohibiciones al financiamiento de las campañas. Tú sabes que ahora ya no se va a permitir, está prohibida la donación de personas jurídicas, solamente personas naturales. El CERVEL está dotado de mayores facultades. Yo creo que la crisis que se enfrentó la hemos enfrentado bien, hemos adoptado los resguardos legales, hemos pasado a tener una de las legislaciones más cautelosa y prohibitiva en cuanto al gasto electoral, y las vamos a ver en funcionamiento ahora en la campaña municipal y el próximo año en la campaña parlamentaria y presidencial. Yo creo que tenemos que tener un poco más de optimismo. Yo siendo naturalmente reacio a hacer apuestas, creo que lo que se viene por delante va a ser mejor que la convivencia política que hayamos tenido hasta ahora. Juan Francisco, ¿por qué cuesta que emerjan tantos rostros de repente para estas candidaturas? Porque en los partidos políticos hay concentración de poder. Sí, claro. Yo diría que ha habido avance, no puedo decir que todo es negativo, porque al menos en mi partido, desde hace el último tiempo, el concepto de primaria ya está instalado. O sea, cuesta no creer que si hay legítimos intereses no se resuelva mediante una primaria. Pero es lento. Insisto, o sea, a mí me parece que el senador Saldívar hace rato debería haber estado fuera de la política. ¿Cuánto tiempo lleva en política, por ejemplo? Y para hablar desde la militancia en la que yo pertenezco. Exacto. Creo que hay que limitar eso y en forma paralela, así como el bloque anterior yo señalaba que el tema de la AFP no se puede pensar si no va ligado al tema de la salud, sobre todo para los adultos mayores. La crisis de la política o la crisis de la institucionalidad que se plantea no se puede pensar sin una reforma al sistema judicial. En Estados Unidos, que muchas veces se compara para bien o para mal, hay algo que al menos a mí me queda claro, que es el principio de la fe pública, que se cuida la fe pública. Ahí está dañada la fe pública. Y está dañada en una serie de cosas, no solo en el tema político. Entonces, si no somos capaces de hacer medidas, reformas que tengan que ver con el sistema de justicia, para volver quizá a cultivar y cautelar la fe pública, la crisis va a seguir. Quisiera terminar directamente contigo, Juan José, dentro de lo que es las inscripciones a las candidaturas a alcalde y diputado, alcaldes y concejales. Bettina Schulz va en el Partido Regionalista. ¿Cuál es la visión que tienes ahí? Sí, también va Karin Heller, que es mi señora en el Partido Regionalista de Magallanes. Así ¿Pero que qué visión? muy bueno que participen todas las mujeres. Creo que somos uno de los pocos partidos que hemos cumplido a cabalidad con la ley de cuotas. Tenemos una tremenda candidata a alcaldesa, Verónica Oyarzún. Tenemos en nuestras listas 3 mujeres, Bettina Schulz, Karin Heller y Ana María Zúñiga, 3 candidatas mujeres. Así que me parece que... ¿Pero fue transparente o se hizo igual que en el resto de los partidos políticos? No, acá de hecho, a excepción de hecho mira, tú sabes de que en el Partido Regionalista de Magallanes tenemos varias diferencias, pero aquí hubo una asamblea y fue bastante equilibrada la fuerza, por así decirlo, el sector de Turina, que es un sector, y el sector que me acompaña a mí, que es otro sector. Quedamos nosotros del sector nuestro, quedó Guillermo Muñoz, que es uno de los candidatos a concejales, Karin Heller, que también es del sector nuestro, Ana María Zúñiga, en una posición más intermedia quedó como candidata Verónica Muñoz, así que yo creo que hubo un buen ejercicio democrático, no se vetó a ningún candidato, todos los candidatos que tenían que ir fuera del sector que fueran van a estar en la papeleta, y como tiene que ser, tiene que elegir la democracia a través del voto soberano, así que a mí me parece, yo encontré que en ese sentido el proceso fue espléndido y muy distinto a lo que pasó
Por ejemplo, en otros partidos donde se vetaron concejales y que de noche a la mañana desaparecieron de la lista. A nosotros no nos ocurrió eso. Muchísimas gracias. A Dios llegaron Juan todos José. a la papeleta. Los internos, fue una elección interna. Queremos Sí, aprovechar. hubo ¿Alguien elección quiere adelantar algo más? No, Sí, bueno, hubo- nosotros tuvimos elección queremos interna. agradecerle primero a nuestros contertulios que estuvieron participando en el día de hoy y sin duda a ustedes que nos acompañaron en Contrapunto. Nos encontramos nuevamente el próximo fin de semana. Muchas gracias.